de la cizaña ahí, me están sacando fotos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Mata de Curueño, gracias por estar aquí. Vamos a inaugurar una placa en homenaje a Femiano, tantos años tarde, pero bueno, por fin eso. El otro día David Rubio, el mejor escritor de la familia, un guiño a Julio, escribió un pequeño viaje en la nueva crónica en el Curueño, y aquí en la Mata escribió: no te puedes saltar después las colineras en la Mata de Curueño, el que medio león conoce como el del pollo con bogavante, pero en realidad tiene mucho más que eso. Por el pueblo paseando la digestión, el libro cuenta la historia del pobre Femiano, el topo, el enterrado vivo que cuando salió de su escondite los niños decían: pero si no es rojo, es blanco, no hay placas que le recuerden, sí se pondrá remedio, por suerte, este agosto. Y llegó ese momento y vamos a recordar aquí a Femiano. ¿Quién tira? Tú. No, no. Tú. ¿Tú quieres? Bueno, tiramos los dos. Bueno, no, el que tiene que hablar es el sobrino. Si yo solo conté la historia Femiano, al que conocí y vi 2 o 3 veces en los principios de los años 80, en realidad en el río Lo Olvido, se lo confesaba antes en el bar de la carretera de las Colineras. Las colineras. Hay trampa. Cuando yo pasé, igual que no hay reloj en la iglesia, se lo echan en cara, porque digo, da las 4 el reloj y no hay reloj. Pero bueno, la literatura sabéis que es mucha imaginación. Tampoco me lo encontré. Eran las 4 de la tarde más o menos y no había ni Dios por la calle. Estaban todos durmiendo a la siesta. Pero yo conocía ya a Femiano, le conocí por aquella época y le grabé y tengo una entrevista hecha con él que nunca se publicó porque la quise publicar en un suplemento del diario 16, los que tenéis ya una edad, os acordaréis del periódico. Había publicado un reportaje, una entrevista con otro, que era Gorete, de Lillo, que estuvo 11 años en Cuevas, por lo que ahora es San Isidro, y podéis imaginar las nevadas y el frío que pasó el hombre viviendo en Cuevas. Pero yo tengo la convicción de que el topo más topo de todos los topos de la Guerra Civil Española, incluidos los que sacan Torbado y Leguineche en el famoso libro Los Topos, incluido alguno como el alcalde de Mijas, que estuvo 30 años escondido, 30 y pico años. El topo más topo, porque estuvo bajo la tierra, fue Femiano, en aquella casa de allí enfrente, que ahora la han reformado. Yo recuerdo ver la corte. Sí. Aquí pone que le decía en la cuadra las ovejas. Tenía que haber puesto la corte, que es como se llama aquí, la cuadra las ovejas. Pero bueno, un fallo, así se enteran las nuevas generaciones también. Y bueno, le visité 2 o 3 veces y me acuerdo que vivía aquí enfrente, sí, ¿no? Sí, esta era la casa nueva y esa era la casa vieja. Y me enseñó dónde estuvo primero arriba en un doble, sí. Un cuarto falso, sí, con doble pared. Un desván, sí. Y luego abajo en la corta las ovejas. Sí. No solo lo cuento en el río Lo Olvido, sino que luego en el acto yo leeré un fragmento de Luna de Lobos, la película que hice inspirándome en las historias que me contaron de los del monte, como decían aquí, de los huidos, de lo que luego llamaron los maquis,
Y al final de la novela, cuando ya queda solo un guerrillero, porque han ido muriendo todos, y se esconde en una sepultura, pues lógicamente es la historia del pobre Femiano, que es la medida exacta de lo que fue el miedo en aquellos años. ¿Cuánto miedo hay que tener para enterrarse vivo 10 años? Ahora cuando hablan de que la dictadura no era lo que parecía y que tampoco era tan grave y tal, cuando un hombre se entierra 10 años vivo, hay que tener mucho miedo. Yo recuerdo, y acabo porque no... Que después va full. Recuerdo que le pregunté en la entrevista, que la conservo, cuando la encuentre con las fotos que le hicimos, os la daré para que la guardéis vosotros. Gracias. Recuerdo que le pregunté, digo, pero ¿y cómo pudo aguantar 10 años enterrado vivo? Y me dijo, porque no sabía que iban a ser 10 años. Si el día que me subí por el postigo, que era donde aquella ventana, y me escondí cuando volvía de Asturias, donde cayó el frente, si llego a saber que voy a estar 10 años enterrado vivo, me hubiera metido un tiro allí mismo antes de pasar lo que pasé, pero tú te escondes por miedo, pasan los días, y cuando te das cuenta te has tirado 10 años enterrado vivo. Bueno, lo que yo puedo contar. Yo menos todavía, primero daros las gracias por poder estar y después voy a aclararte la inteligencia de la gente. Se llega a poner en la Corte de las Ovejas, hubieran mandado a inaugurarlo al presidente de las Cortes. Salía perdiendo esta gente. Mucho. Ya yo por ti, no por ti. Bueno, ahora cuando hablaba Julio me estaba pensando en la tragedia de la vida de alguna gente. Cuando decía Julio que le hizo un reportaje y Diario 16 no se lo publicó, yo la única vez que estuve con Femiano vine con otro compañero de aquí del Curueño, que hacíamos entonces una revista que se llamaba Los Argüellos. Me impresionó muchísimo, pero la revista desapareció y me quedé con el reportaje sin hacer. En ese mismo número desapareció y va a salir Femiano incluso en la portada de la revista, ¿no? Creo que no es una casualidad, más bien a lo mejor una metáfora de cómo hemos tenido enterrado, no solo, primero estuvo enterrado el personaje y después hemos permitido que esté enterrada la memoria, ¿no? Por eso me parece tan importante lo que hoy hacéis, para que ya que no se le puede hacer justicia, por lo menos se le pueda hacer, se le pueda reparar, se le pueda reivindicar su memoria y lo que hicieron, y más en estos tiempos que, por cierto, yo recorriendo la provincia, no tan duras como la de Femiano, pero la provincia está llena de historias escondidas que deberíamos de tratar de recuperar y de sacar a la luz. Yo lo que sí puedo decir que cuando vine aquí, aquello era como un hobby, hacíamos una revista, los colegas por aquí y tal, y después de estar con él, y no se me ha quitado jamás la imagen de las manos agarrotadas. Yo entonces andaba estudiando medicina y me impresionó la artrosis que tenía, como no podía, movía las manos para coger el vaso, los dedos de una mano los movía con la otra mano. Era impresionante y ahí pensé, y desde ahí ya no lo borré, que esas historias había que contarlas, ¿no? Creo que de Femiano es al que con más frecuencia vuelvo cada vez que me cambio de sitio, de trabajo, de sección. Ahora hace poco empezó una, bueno, hace ya 50 semanas, pero en fin, se llama Los Inolvidables. En uno de los primeros estaba Femiano. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros que a mí me dio como el aldabonazo de estamos aquí, mirar a ver si hacéis. Creo que seguimos teniendo esa duda y vosotros hoy pagáis una parte muy importante y nosotros pues trataremos de seguir pagando alguna otra. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bien.
Sí. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Mata de Curueño otra vez. Vamos a empezar el filandón homenaje a Eufemiano Díez, el topo de la Mata, mi tío Eufemiano. En la mesa tenemos a Julio Llamazares, a Fulgencio Fernández y a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue alcalde de Sabero y fue vecino puerta por puerta de Femiano. Él, cuando salió Femiano en el 47, tenía 12 años. Dice que no se acuerda de cuando salió, pero sí se acuerda de experiencias vividas con Femiano porque eran vecinos. También fue vecino de, como él dice, de Julito en Ollero de Sabero, cuando la familia de Julio era el padre maestro, Nemesio era el maestro de Ollero. ¿Vale? Nosotros, yo soy Juan Díez, ya digo, y este año creamos la Asociación Cultural, Social, Deportiva y Medioambiental Los Cantarales de la Mata de Curueño, y como no había mucho dinero se nos ocurrió hacer alguna serie de filandones y recordar eso, raíces y memorias. Tenemos una exposición que os invito a visitar después sobre fotos de Femiano, sobre la escuela. El otro día vino también el presidente de la Diputación de León, porque la madre fue maestra aquí en la Mata, y hoy tenemos la suerte de tener, pues bueno, a unos primeros espadas. A Julio, ¿qué vamos a decir de él? El curueño le debe un gran homenaje. Él, como es humilde, no quiero... A Fulgencio, ¿qué vamos a decir de él? Supongo que le seguís con la cataplasma, con los personajes de Full. Son los escritores que más escribieron sobre la historia de Femiano. Les propuse venir y dijeron que sí, que cómo no, y aquí estamos. Pues si os parece, habláis ahora vosotros un poco y después leemos unos pasajes de los libros. Perfecto. ¿Empezamos? Sí, bueno, que hable Simón. Que hable la autoridad. Solo que me asustaste cuando dijiste que voy a decir Dios, me acordaba del cura Pierafita, que el día de la Virgen decía, ¿qué voy a decir de la Virgen? Que es como un gocho, se aprovecha todo. Pues, anda, Simón, dale. Buenas tardes. Aquí me tienen ahora entre dos camaradas, como digo yo. Especialmente aquí Julio, le voy a contar una anécdota de... Ponte el micrófono Vivimos, y a ver lo que cuentas. Y llámale a Julito sin miedo, tú dale. Julito era en aquellos tiempos, estaba en nuestra casa, que vivíamos, sus padres en el pabellón 10 y nosotros en el 3, pero estaban enfrente y se llevaban muy bien con ¿cómo se llama tu madre? Inmaculada. A Inmaculada. Y Lena, y le llama Inmaculada a Lena. Lena, ¿está por ahí Julito? Y le dice, sí, está aquí. Mándale para acá, porque lo voy a matar. Y dice, no te lo envío, si lo vas a matar, no te lo envío. Bueno, Sí, no lo mato. No. bueno, cuenta algo de Eufemiano. Y de Femiano, pues, mi madre sí sabía que estaba Femiano ahí. Nosotros, yo creo que mi padre tampoco lo sabía, porque nunca, no. Y nosotros, cuando él salió, pues nos contaba alguna anécdota de nosotros que en una ocasión nos pegamos en la calleja, los hermanos y tal, y él tenía en la casa que es ahora de Miros, había una ventana para la parte del norte y la tenía, como era la fachada de barro, de adobe, pues estaban muy manchados los cristales y tenía unos corrines limpios, lo cual él, desde lo que era antiguamente la cocina, que después han tenido un poco de bar allí, cantina, pues nos veía las faenas y demás. Y efectivamente demostraba que él pues estaba allí dentro, porque ya cuando salió y demás nos contaba de muchas anécdotas
que hacíamos nosotros y cuando íbamos a lavar la remolacha, al reguero y todas esas cosas y tal. Lo que no me acuerdo mucho es de cuando salió y tal. Sé que estuvo un tiempo presentándose en el juzgado, pero vamos, al final no pasó más y ya quedó en libertad. Pues así estuvo, yo creo, pues 2 o 3 años como mínimo presentándose, pero no hubo ningún problema, yo creo, con él, judicialmente ni nada, ¿no? Porque todo aquel que no estaba manchado en sangre, pues tenía que presentarse y nada más. Una vez la documentación de él estaba intacta, pues no hubo ningún problema ya. Y ahí se dedicó el hombre, pues ya se casó y a trabajar a las fincas y demás. Puedo decir que en alguna ocasión su madre le decía a mi madre: lo tengo todo preparado, después ya de que salió. Lo tenía todo preparado. Caso de que le pasaría alguna cosa, porque tenían un pozo en lo que era la hornera, y cuando regaban la huerta, aquella que linda con mi casa, se llenaba de agua, y algunas veces estaban los guardias registrando la casa y se metía en ese pozo. Y decía la señora Delfina que lo tenía todo preparado. En caso de que él pasara algo y tal, ese pozo ahí no salía y le echó cal y tapó y aquí no pasa nada. No lo iba a saber nadie. Esa anécdota se lo oí yo también a la señora Delfina. Sí, sí. Y en una ocasión que vinieron los guardias y les recogieron al difunto Kiko y a Ladino y Marcelino, y les llevaron para el Soto. Les dieron una buena paliza y fueron a buscar fue la señora Delfina a buscar a mi madre para que bueno, pues como era la curandera de aquella de la zona, pues los pobres estuvieron con unas palizas ahí. En fin, su hermano lo pasaría mal, pero la familia también hay que reconsiderar que lo pasó mal. Bueno, un lío. Bueno, si me dejas el libro. Yo voy a leer más que contar, porque los que cuentan son los que fueron testigos. Yo escribí en 2 libros sobre Eufemiano, uno en el río Lo Olvido, que hago que me encuentro con él, aunque no ocurrió así como digo realmente, y donde transformo la entrevista que le hice en una especie de testimonio, monólogo que realiza él, que bueno, eso es más o menos la historia que sucedió. Él, como sabéis, la voy a resumir muy rápido, él cuando empezó la guerra tenía 20 y pocos años, no tenía ni idea de política, no era de estos que se echó al monte o que se pasó al otro frente por ideología, y le preguntó al padre, trabajaba con los padres en el campo, como mucha gente, y le preguntó al padre que qué hacía los primeros días del levantamiento del golpe de Estado. Preguntó al padre qué hacía y el padre, con gran visión, le dijo: en estos casos lo mejor es estar con el gobierno. Entonces aquella noche, jugándose la vida, cruzó las líneas que estaban entre La Vecilla,
Peñamorquera, por encima de la Mata de la Vérbola, del pueblo donde yo procedo, y jugándose la vida porque le podían disparar unos u otros, porque el frente lo marcaba la línea del ferrocarril, y ahí empezaba la tierra en nadie. Se unió a los republicanos que estaban en Peñamorquera, que además contaba que llegó hasta ellos. Dice, poca vigilancia tenían porque cuando se dieron cuenta yo ya estaba junto a ellos y no me habían visto llegar. Le llevaron a Cármenes, donde estaba, digamos, la comandancia, al lado de la Casa Fulgencio, y como llevaba una medalla a la Virgen del Camino, que le había dado su madre de pequeño, le metieron, los republicanos le metieron en la cárcel, que era la casa de los vecinos que Fulgencio contara, junto con el cura de Villamanín. Estaban los dos presos. Con el cura no sé qué pasaría, pero a Eufemiano le soltaron y claro, dice, es que les hacía falta a la gente para disparar, y así se convirtió en un miliciano. Acabó la guerra, estuvo no lo resumo así muy rápido, estuvo en el cerca de Oviedo, le sorprendió el final de la guerra en el Monte Naranjo. Naranjo es la montaña. Y con las mismas, cuando cayó el frente en otoño del 37, y huyó el gobierno del Consejo de Asturias y León, pues cada uno se buscó la vida como pudo, se refugió en las montañas, donde mataron a muchos, que andaban todos en desbandada, y donde surgió el movimiento de los guerrilleros y de los huidos, que era ni más ni menos gente que no se entregaba porque los iban a matar, y así fue como surgió, o gente que quería seguir luchando porque la guerra todavía continuaba en otras partes de España. Eufemiano volvió a jugarse la vida y llegó cruzando las líneas y llegó a su pueblo, aquí a la Mata Curueño. Llegó una noche, me contaba que con las zapatillas en la mano para no hacer ruido, para que no le detectaran los perros, porque todos los pueblos estaban militarizados y vigilados, y por el postigo ese que veíamos enfrente de la placa, en la casa, que era la casa vieja, porque la familia vivía donde han puesto la placa, entró por ese postigo sin saber que iba a estar 10 años escondido en esa casa, primero en un cuartucho en el pajar con un doble tabique, pero como continuamente había registros de la Guardia Civil, de hecho llegaron a poner un cuartelillo en Parte Civil prácticamente para él solo y para dos de Parte Civil, que eran los hermanos Higinio y Silverio Getino Bayón, que estaban con los Arias en las montañas de Correcillas y Batorria, y luego ya, como había mucha vigilancia y como continuamente había registros y tenía miedo de que le cogieran, se hizo con su padre una sepultura de 80 centímetros de ancha por 2 metros de larga, con no sé si 50 metros o un poco más de fondo. Allí se tumbaba, le tapaban desde arriba con un tablero, y luego el periódico dice muy finamente que extendían los excrementos de las cagalitas de las ovejas, las echaban por encima, la paja y el abono, y allí estaba horas y horas enterrado vivo, hasta que por la noche le llevaban la comida, la abrían, porque además se daba la circunstancia de que tenía que, para salir necesitaba ayuda desde arriba, porque él no podía prácticamente levantar el tablero. Es más, no se podía casi dar la vuelta, tenía que estar tumbado boca arriba todo el rato. Y de hecho, lo que contabas tú, ahí él contaba de una vez que un vecino empezó, igual eran tus padres, no sé, a regar un huerto y empezó a sumir el agua y vio que se ahogaba, y con los pies y las manos, en un esfuerzo que casi no podía, consiguió levantar el tablero y salir. Salía solo por las noches, se quedaba allí entre las ovejas,
y le llevaban la comida en un caldero tapado con hojas, como que iban a dar la comida a los animales, le dejaban el caldero y él se sentaba allí entre las ovejas, y cuando por la mañana sonaba el cuerno del pastor que iban a salir las ovejas, volvía a ser un muerto en vida, se volvía a tumbar, y así 10 años. Él decía, porque como contaba yo antes, que cuando le pregunté que cómo pudo resistir 10 años, dijo, pues porque no sabía que iban a ser 10. Si hubiera sabido eso, me hubiera metido un tiro el primer día, pero bueno. Y también contaba que porque se entregó por mediación del fraile famoso de Pardesivil, Sí. que era el superior de los dominicos. De los dominicos. Cuando paséis por Pardesivil hay un busto y una placa del padre, como era, Aniceto, Padre Niceto. que me dio para que le salvaran la vida, ¿no? Para que no le matara. Que decía él, dice, si me cogen el día antes me matan a tiros en la fosa. Pero luego ya cuando se entregó, dice, estaba todo el pueblo, cuando salí, todos me abrazaban y le llevaron a la Vecilla, estuvo en el calabozo, lo que ahora es el ayuntamiento, el Torreón, y de allí le bajaron a León. Cuento lo que la entrevista que yo le hice, él y lo que sale en el río, lo olvido, y le bajaron a León, pero llegó la noticia antes que el tren, y había como 500 personas en los andenes. Ahora, como no llega el tren, se hubiera librado. En los andenes, esperando a ver al Rojo. Y contaba con cierta ironía, dice que había gente que decía, pero si no es rojo, es blanco. Me llevaban ya, era el año 47, y se había desvaído la memoria, y de estar enterrado vivo debía estar como una lápida. Bueno, yo lo que voy a hacer, si queréis, o luego, para darle paso a Fulgencio, aparte en el río lo olvido, yo sé la historia de Eufemiano para el último capítulo de Luna de Lobos, de la novela, que está inspirada en historias reales, unas transformadas, otras inventadas, otras mitad y mitad, que me contaban a mí cuando era pequeño, en la mata de la Bérbula sobre todo, y en Olleros también me contaban que en Olleros hubo varios guerrilleros, Calisto y todos aquellos. Y el último capítulo, que ya van muriendo todos los guerrilleros y queda ya solo uno y se esconde en su casa ya desesperado, es la historia exactamente de Eufemiano. Entonces lo leo porque intento escribir, es intentar meterse en la piel de las demás personas y sentir lo que sentirías tú en esas circunstancias, intentarlo por lo menos. Y entonces aquí intento ponerme en el pellejo de Eufemiano y cuento lo que yo sentiría, o intento imaginar lo que sentiría Eufemiano, porque una cosa es contar las anécdotas y otra sentir lo que sentiría durante horas y horas y días y meses enterrado vivo, que se dice pronto. Leo el fragmento y le paso el micrófono a Fulgencio, que tendrá otras historias que contar. Abro los ojos y no veo nada, o mejor, una penumbra aún más negra y más espesa que la penumbra física del sueño. Muevo los brazos y las piernas y una opresión cercana los detiene, como si hubiera muerto y un féretro de tierra marcara las dimensiones invisibles de mi cuerpo. Pero no, yo sé que no es verdad. Yo sé que esta ilusión no es más que el último pálpito del sueño. Pese a la oscuridad, pese a la opresión cercana y asfixiante de la tierra, yo sé que aún sigo vivo. Tan vivo al menos como cuando aún vagaba como el viento por el monte. Aunque desde hace un mes no pueda ya mirar la luz ni escuchar los lenguajes azules del invierno. Aunque desde hace un mes, tumbado como un topo en esta fosa que Pedro y yo excavamos en la corte de las cabras, entre la cuadra y la panera,
esté mucho más cerca del mundo de los muertos. Me han despertado el ruido de la puerta y un remolino de pezuñas encima del tablero. Escucho pasos, una voz baja abriéndose camino entre las cabras y el silencio. Contengo la respiración. No sé qué hora será. No sé siquiera si allá afuera será día o será noche. Ignoro el tiempo que he podido estar durmiendo. Pero no hay nada que temer. 3 golpes secos, convenidos, suenan, por fin, sobre el tablero. Cuando salgo, mi hermana o mi cuñado ya se han ido. Me han dejado comida en un caldero oculta bajo hojas y se han ido cerrando la puerta por fuera. Es lo que hacen cada noche cuando en el pueblo ya todos duermen. Las cabras me ven salir del agujero con ojos asustados, como relámpagos negros. Siguen sin habituarse a mi presencia. Se revuelven inquietas buscando protección en las paredes. Se apartan a mi paso como ante un aparecido. Ceno sentado en un rincón sobre un montón de hierba. Por la ventana del corral una claridad leve ilumina oblicuamente la corte ante mis pies. Poco a poco mis ojos se van acostumbrando. Poco a poco todo mi cuerpo, tras la inmovilidad forzada, comienza a desentumecerse. Lo que un hombre solo, completamente solo, sentado en un rincón o paseando entre las cabras, es capaz de pensar a lo largo de una noche, ni siquiera yo mismo podría imaginarlo. Lo que un hombre solo, completamente solo, es capaz de pedir y desear a lo largo de una noche, ni siquiera Dios mismo podría saberlo. Un corazón solo, en medio de la noche, es siempre una tormenta. Bueno, pues hasta aquí. Porque el capítulo sigue, pero me alargaría. Bueno, me pasa, Juan, aquí una revista vuestra que tiene un artículo mío sobre Femiano, pues si quieres lo lees. Eso me lo he dicho antes de que leyera Julio, ¿no? Ahora sí, ahora. Después de marcha que me mandan, tiran aquí unos tomates. Bueno, yo venía, no traía nada preparado, iba escuchando sobre la marcha. Recordaba una historia que Julio, Simón, cómo habían coincidido, yo como coincidí, conocí la historia a través de eso. Cuando queréis hacer un filandón, juntáis a 2 hijos de maestros y han estado en todos los pueblos de la provincia, por lo menos de los maestros antiguos. Tienen historias de todos los lados, porque han pasado por todos los lados, ¿no? Y me vino lo de Femiano, que es un poco lo que cuento en este artículo que me pasaba Juan. Es como lo conocí, lo dije allí a través de la revista Los Argüellos y de un concurso de bolos que vine a jugar aquí, que me gustaba lo de los bolos y vine a jugar. Y lo conocí en la bolera ya en sus últimos años de vida. Y me acuerdo que quedé hablando con él, lo que decía, me impresionó mucho el estado de sus manos, el entumecimiento, la incapacidad de moverla y tal. Y le pregunté, ¿qué le ha pasado en las manos? Dijo, pues que los años que estuve bajo tierra, y dije, ¿fue minero? Dijo, no, topo. Y a partir de ahí, pues comencé a hilar con una historia que tenía en la cabeza de mi infancia, porque, como dijo Julio, el primer sitio donde estuvo preso fue a 15 metros de mi casa. Habían incatado una de las casas que había, que era de una prima de mi abuela, con lo cual estaba allí al lado. Y se contaba algo del primer preso de la guerra, que había sido uno de La Mata y el cura de Villamanín. La historia aquella del cura de Villamanín. El cura de Villamanín acabó siendo cura de Cármenes, no le mataron. Acabó siendo de cura de Cármenes
y lo que contaba mi abuela siempre y otras mujeres es que él de aquello lo que sacó era la expresión de los malos que eran los rojos porque habían detenido a Eufemiano porque llevaba una imagen de la Virgen del Camino, ¿no? Entonces aquello era la expresión de la maldad que le repetía a la gente, ¿no? Y que tú vas construyendo ahí, ¿no? Pero bueno, no os voy a contar la historia de Eufemiano, primero porque os la contaron Simón y Julio, que la conocen mejor, y después porque yo recuerdo lo que decía mi madre cuando todavía vivía y me llamaban para ir a algún sitio de estos. Dice, ¿dónde vas? Digo, yo qué sé, a la Cabrera. Y decía mi madre, este es muy dado a ir a hablar de Dios en tierra de indios. Dice, ¿qué vas a decirles tú que no sepan ellos allí? Pues aquí no voy a veniros a hablar de Dios en tierra de indios, de Eufemiano. Sabéis vosotros mucho más que yo y os han contado la otra parte, ¿no? Más luego una sobrina, no sé quién fue, recuerdo que después de este artículo me llamó y estuvimos hablando sobre la vida de Eufemiano y eso. Pero sí voy a contaros mínimamente algo que me llamó mucho la atención, que yo tengo una tendencia natural cuando voy a hacer reportajes a preguntar a las mujeres de aquello que esté haciendo, sea de lo que sea, a preguntar a las mujeres, que suelen ser más calladas, pero que después cuando arrancan, y no se me olvida que cuando estuve aquí en aquella ocasión, en el artículo, en el reportaje que después no salió, le contaba antes a Concha, que además tuvo algo que ver el reportaje de Eufemiano en la desaparición de la revista, ¿no? Le pregunté a la mujer, Alberta, y dije, ¿y tú? Porque él sí, allí debajo, ¿y tú? Y se lo dijo, uff, yo. Y ahora cuando decías que es una forma de decirlo todo, y ahora cuando decías lo del padre Aniceto, yo me acordaba de una historia que decísima, una mujer de Correcillas, que el marido fue uno de los detenidos, estuvo 15 años en la cárcel en Santander, Silverio, y ella se tuvo que ir a vivir a Santander para estar cerca de él, trabajó allí en las anchoas, en Santoña, y cuando volvió aquí contaba ella de cómo era un tormento la vida diaria, porque iba la Guardia Civil a buscar a los niños a la escuela, se los sacaba, los bajaba a Matallana, le tomaban declaración todos los días. Y la mujer tomó la decisión, había estado sirviendo en casa del padre Aniceto, tomó la decisión de bajar andando hasta Correcillas, habló con el padre Aniceto, el padre Aniceto parece ser... Hasta Parte Civil. Hasta Parte Civil, de Correcillas a Parte Civil, parece que el padre Aniceto habló con el gobernador y se acabó el problema, ¿no? Para que veamos un poco cómo está, ¿no? Y de esa sensación, de esa situación, al margen de lo que vivió Eufemiano, al margen de lo que vivió Silverio, abajo, siempre hay otros inocentes, más inocentes no, es que Eufemiano no había hecho nada y Silverio tampoco, no se puede ser más inocente, pero igual de inocentes, pero hablábamos antes de descubrir, de hablar, de reivindicar la historia y la memoria, igual de inocentes y más olvidados, ¿no? Me acordaba de decírsima, pero hay otra historia que a mí siempre me marcó mucho cuando la conocí, que era la historia de Evangelina Guerra, una mujer de los llanos de Valdeón. He conocido pocas mujeres más duras que esa. Evangelina, entre otras cosas, era madre soltera entonces, y entre otras cosas, para ganarse la vida, cuando se hizo el refugio de Collado Hermoso, se alquilaba para subir material a Collado Hermoso, porque no había ninguna forma de subir más que alquilando, y ella subía 50 kilos de cada vez, porque les pagaban por kilos. Tenía fotos de cómo se había quedado calva de subir cemento, y el cemento le quemó. Pues Evangelina tenía una mano inútil, porque durante la guerra tuvo a su padre escondido 4 años en el pajar. Y iban cada poco y le daban una paliza para ver dónde estaba su padre. Y la mujer aguantó la paliza, sacó adelante a la hija, subía a Collado Hermoso, bajaba. Y claro, después el padre era uno de los huidos, no sé qué, pero Evangelina estaba ahí. Evangelina estaba ahí como Alberta estaba
Al lado de eso, y por no alargarme, hay otra historia que la conocí muy recientemente, pero que son de esas cosas que según la conoces, hostia, te quedas, no sabes qué decir. Fue en Corporales, en La Cabrera. En Corporales hay una casa donde hubo la refriega de Corporales, que le llaman, una vez que el famoso Girón, que es el maquis más famoso del Bierzo y de La Cabrera, pues por un soplo supo la Guardia Civil que estaba en una casa de Corporales, ¿no? Entonces rodearon la casa los guardias de la zona, pero estuvieron esperando porque le tenían tal pánico que no se atrevieron a entrar ya. Estuvieron esperando a que por la mañana llegaran refuerzos de Ponferrada, de Puente Domingo Flores, no sé qué, ya había como 80 a 100 guardias. Cuando por la mañana entraron y no estaba. Había tirado la pared de una cuadra, había tirado la pared de otra cuadra y ya no había allí nadie. Pero mataron al matrimonio que estaba allí, ¿no? Entonces el año pasado, hace 2 años, fui con Jesús, con Chus, el fotógrafo, a hacer un librín que hicimos que se llamaba Casas con Historia, ¿no? Y a mí me apetecía meter allí la historia de la casa de la refriega de Corporales, ¿no? Llegamos al pueblo medio de noche y llevamos los dos hablando. Ahora cuando digamos que cuál es la casa de la refriega, ya verás cómo nos echan a tomar por saco y tal. Y según llegamos allí a la plaza, sin saber quién era, pasó una mujer y le dijimos, señora y tal, digo, la casa de la refriega de Corporales. Ah, sí, venga conmigo, nos enseñó la casa. Mira, en esta argolla fue donde tuvieron sujeto toda la noche a la mujer de la casa, que por la mañana la mataron y la pusieron aquí debajo de una gotera para que le cayera la gota en la cabeza, eso tal y no sé qué. Y después, y aquí, no sé, y fue contando, por aquí fue la pared que tiró, mire, se nota que está reconstruida, por aquí tal. Y le dijimos, si usted no le da algo de reparo, tal, dice, mira, yo soy la hija de la que mataron, a mí ya no me pueden hacer nada. Y luego nos contó la historia de cómo salió adelante. Aquel mismo verano luego le pusieron una placa a su madre y al otro habitante de la casa y al marido a la salida del pueblo por aquella historia, ¿no? Entonces yo era cuando recordaba, como no quería meterme en jardines contándoos a vosotros la historia que sabéis mejor que yo, sí me apetecía mucho reivindicar la historia del dolor en silencio de los que están al lado, que a veces, pues cuando se habla de los maquis parece que igual todos eran hombres. Hay pocas historias, Charo, la del Bierzo, la de Sublecín y pocas más, pero siempre recuerdo la expresión de Alberta, uf, dice, ¿y usted? Dice, uf, pues ese uf creo que dice mucho más que todo lo que os acabo de contar yo. Muchas gracias. Me permiten un momento, ya que sale el tema de Villamanín, del cura, es decirles que cuando estaban los guardias registrando con frecuencia la casa de sus padres, también entraban en la nuestra y teníamos en casa, nosotros éramos pequeños y no lo sabíamos, un señor de Villamanín que era familia de mi abuelo Sergio. Pero escondido. Escondido, 3 años estuvo. Y en una ocasión tenía de aquella una habitación pequeñita al lado de la cocina, donde está ahora el baño y tal. Bueno. Y la hornera tenía en el horno un poco suspendido y por debajo de la cama tenían un hueco y se metía por debajo del horno. Y tenían un tablero. Y nosotros teníamos miedo a los guardias, éramos pequeños, y dicen, aquí están. Y éramos nosotros los chavales, 2 o 3
hermanos que nos metíamos debajo de la cama. Pues estuvo 3 años. ¿Cómo estarían mis padres cuando llegaban los guardias y registraban? Arriba también tenían, en el pajar, habían como un poco de especie de túnel. Quitaron unos tabiques también de una aguja y demás. Y ahí se fue. Y nosotros éramos pequeños y alguna vez vimos que era él que nos hacía los calcetines y los jersés. Y decía mi madre, ese lobo que viene, no es que el lobo come las ovejas y tal, porque vimos una vez que uno que estaba arriba y se puso una piel por arriba y era lobo, pues sería lobo. Pero estuvo, la anécdota de él es que venía a Cistierna, él era vigilante, concejal en Villamanín, y venía con el coche ya al mercado de Cistierna, y unos amigos, cuando dio la vuelta antes de Villamanín, le dijeron, oye, esto está pasando, te están esperando, y tal. Abandonó el coche, se fugó, porque él tenía familia en Barrillos también. Es muy largo contarlo, pero vamos, es una anécdota de que lo que pasó en aquel entonces. Que mis padres se comprometieron, pero vamos, 3 años subiendo así, hasta que él se entregó y luego no me acuerdo lo que... Él después hizo la vida en Zaragoza y tenía 8 hijos, y lo que recuerdo también es que vino andando desde Zaragoza a León, y después de León a la Virgen del Camino subió descalzo y tal. Esa anécdota es lo que... Y no les pasó nada a ningún hijo, porque con un hijo se encontró en Barcelona, uno que venía mucho aquí a nuestra casa, y él vino, el tío Adolfo, vino muchas veces aquí a pasar el verano, sí, pero no les pasó nada a ningún hijo ni a él. Sí, pero estuvo 3 años ahí. Como estamos como de filandón, como dicen ahí, me está recordando cuando yo era pequeño, chaval, se juntaban los paisanos de La Matica, Ovidio y Florencio y compañía, y empezaban a contar. Entonces no se podía contar al aire libre como ahora, miraban a ver quién estaba escuchando, si veían un chaval te echaban porque podías contar luego lo que ocurría. Pero digamos que tiene esta especie de aroma de faltar la lumbre y empezar a contar historias. Tiene que ver con lo que contaba Fulgencio, y para que veáis cómo la historia a veces supera la ficción. Se dice siempre que la realidad supera la imaginación. No es verdad, a veces sí y a veces es al revés. Pero a mí me ocurrió una cosa en Correcillas hace 2 años, o sea, no me ocurrió nada, me contaron una historia que si yo la cuento por escrito me dicen que exagero, que me ocurre muchas veces. Cuando conté lo de Eufemiano me acusaron de tremendismo. Bueno, es que la vida era tremenda y a veces lo que es tremenda es la realidad, ¿no? Y para que veáis el componente novelesco que tienen muchas veces las vidas de las personas y las historias, antes Fulgencio hablaba de Císima, de una señora corretilla que murió con 100 años. 103. Bueno, hace 3 años yo fui a Correcillas, un pueblo que fui muchas veces cuando estaba escribiendo Luna de Lobos, y me contaban historias, porque era como... Es un pueblo, bueno, los que no lo conocéis, pues nada. Los que no lo conocéis, está como un nido de águilas metido, se acaba allí la carretera, y era el cuartel general de los Arias, de los grupos que eran 3 hermanos, 2 primos, asturianos, varios, que operaban porque en la zona esta hubo 3
partida, digamos, de guerrilleros o de huidos, o como queramos llamarlos, que era del Porma hacia allá, hacia Lesla, era el grupo de Calisto, que estaban en torno a Don Mediano, que hay 2 cuevas todavía hechas por ellos. Entre el Porma y el Torío estaban los Arias, en el Curueño, que eran de la Mata de la Bérbula, eran 3 hermanos y 2 primos, y luego había varios asturianos, más 2 de Pardesivil, Higinio y Silverio. Y luego del Torío hacia Albernesga y por ahí ya estaba el grupo de Orzonaga, que era Pistón, Senén, Blas, bueno, un grupo Oricheta, Ladino, un grupo de ellos. Bueno, para que veáis la capacidad de novelización que tiene la vida y la historia, os voy a contar una anécdota que supe hablando con el hijo de Císima. Císima era una señora de Correcillas, que murió, ¿cuánto era? 5 años o con 100 años, la vida de esta mujer. Hay un libro que yo recomiendo, si no habéis leído, que se llama Antonio Bel Ruso o Antonio Bel Rojo, que de las 2 formas se ha editado, que es la historia de un niño de la Cabrera, de La Baña, que nace en los años 40, que las pasa putísimas porque es también hijo de soltera, la madre la tiene como repudiada, es la miseria de la posguerra inmediata, el niño se cría poco menos que por el monte, contacta con Girón y el grupo de los guerrilleros de Girón, recibe palizas de los guardias continuamente por hablar con los guerrilleros y tal. Ese niño que se llamaba Antonio B. el Ruso, o el Rojo, que eran los 2 apodos. Sigue la historia, estudia en el seminario en La Bañeza, se escapa, es un novelón. Yo lo recomiendo porque el de Ramiro Pinilla, un escritor de Bilbao, que fue premio nacional, que conoció a Antonio Bel Ruso o Antonio Bel Rojo en la fábrica en la que trabajaron en Baracaldo, en Sestao, y le contó su vida y era tan alucinante que la escribió Ramiro Pinilla y el libro fue poco menos que un bestseller. En los años 70 y luego se ha reeditado, creo que esté viva la edición. Entre las miles de historias cuenta el libro y le cuenta a Ramiro Pinilla, y Ramiro Pinilla le cuenta que no dice el nombre del pueblo, pero los que conocemos la zona lo identificamos rápidamente, que se casó medio por poderes o porque le casaron en un pueblo de la montaña de León, que llegó en el tren, se bajó en una estación y cogió por el monte arriba, se casó en Correcillas, con una mujer que no dice el nombre, pero era Císima. Y, bueno, cuenta unas historias muy truculentas, describe muy bien la vida en un pueblo de la montaña en los años 40 y 50, y luego tiene un hijo, y luego se fue y acabó en Bilbao, trabajando en una fábrica. Bueno, toda esta introducción viene a lo que os voy a contar. Císima tuvo un hijo con este hombre, pero luego se emparejó con Silverio Nicolás Bayón, que era uno de los guerrilleros de los Arias, del grupo, que era de Pardesivil, que eran 2 hermanos, Higinio y Silverio. Higinio y otro en Manzaneda, que se llamaba Aureliano, los cogieron en Manzaneda, les torturaron, cantaron, confesaron donde tenían la cueva los Arias, casi cogen a todo el grupo en una peña que se llama la Sierra Las Cuevas, por encima de la Mata, cerca de las trincheras de Peñamorquera, y les dieron garrote vil en la cárcel de León, donde ahora está el archivo. Silverio, que era el hermano, también como eufemiano se entregó a través del famoso padre Aniceto, que era superior general de los dominicos, un hombre con mucho poder en la Iglesia, y la Iglesia tenía mucho poder en el franquismo. Y Silverio ya tenía un hijo con Císima. Y cuando se entregó Silverio no lo mataron, pero le metieron 15 años de cárcel en Santoña, en el Dueso,
y Císima marchó con su niño a Santoña y estuvo 15 años sobando anchoas y pelando anchoas para estar cerca de Silverio y que el niño viera a su padre. Bueno, la historia da una vuelta de tuerca de película. Hace 3 años yo fui a Correcillas y me encontré a uno que no sabía quién era, por desgracia murió hace 2 veranos, y era el hijo de Silverio, un tal Pablo, que era el presidente del pueblo, que era el hijo de Silverio, el segundo de Silverio y de Císima. Y bueno, estaba hablando con él, al final salió lo de Luna Lobos y tal, el hombre se emocionó mucho, pero no, él a mí no me conocía. Y de repente pasa otro, por la calle Jorrecillas está así como en terrazas, pasa un hombre por arriba y me dice Pablo, ¿sabes quién es ese? Digo, pues, ni idea, miró así un poco raro y marchó. Era su hermanastro. El marido, o sea, el hijo del marido de Antonio Belrojo. Ese hombre que miró de raro y que era hermano del hijo de un guerrillero republicano, era un tal Felipe Bayo, porque Antonio B. Rojo es Antonio Bayo, que es un apellido de la Cabrera. Era Felipe Bayo, que fue junto con Dorado Villalobos el guardia civil del GAL, que confesó cuando le escogieron y que llevó a la cárcel al ministro de Felipe González, a quien era Barrio Nuevo, Ibera y todos estos. Es decir, mirar la paradoja de que 2 hermanastros de la misma madre de Císima, lo que pasaría a Císima. Por eso puso lo de B. porque no quería que se supiera. No quería poner bueno, pues el hijo de aquel que tantas palizas le dio la Guardia Civil, luego era un agente de la Guardia Civil del GAL, que acabó en la cárcel y que debe seguir viniendo de vacaciones a Correcillas, y que fue el que confesó toda la cuestión del GAL y de la ETA. Bueno, por eso digo, me acordé por Císima que todo al final tiene unos finales sorprendentes como en las películas y como en las novelas. Sí, esa historia, y él no se quiso poner el misterio de la B, de Antonio B. El misterio es que él no quería que se pusiera Antonio Bayo en ningún sitio. Era él. Además, cuando salió el libro era cuando estaba ahí, y él encima vivía en el País Vasco, y Ramiro Pinilla y tal. Pero en ese libro, en la infancia, en lo que hablábamos antes del dolor anónimo, cuenta un pasaje de la infancia. A Antonio le faltaban 2 dedos. Faltaban 2 dedos. Y esos 2 dedos los perdió la madre. Hubo un momento, Antonio se defendió en el monte con uñas y dientes, y hubo un momento que quemó el cuartel, creo que de Encinedo. Lo quemó, fue por la noche y lo quemó lo que ardiera, ¿no? Porque decía él con gracia que no ardió más. Pero bueno, lo quemó y entonces estuvo escondido y la madre lo emparedó. Llamó a un vecino que le hiciera una pared, lo emparedó para estar allí escondido, ¿no? Y él tenía una herida y se le gangrenó y acabó perdiendo aquellos 2 dedos, ¿no? Y cuenta él en la novela, cuenta Ramiro Pinilla, que la vez que más cerca estuvieron de detenerlo fue una vez que entró la Guardia Civil a su casa. Entraba cada 15 minutos y le daba una paliza a su madre. Entró la Guardia Civil a su casa y olía a carne podrida. Y cuando marcharon, la madre se lo dijo, estuvieron a punto, andaban allí, les tuve que decir que un conejo, una gallina, no sé qué, que se me había podrido y tal. Y entonces él dijo, madre, me voy a entregar. Y le dijo la madre, no, ahora ya no. Ahora ya no, dice, porque cuando estás en el monte mandas una liebre y la comes, no te acuerdas de mí. Dice, ahora que estás aquí y eso, a mí no me metes en otro problema. Camino para el monte y a seguir viviendo, ¿no? Que fue cuando
decidió marchar de Cabrera, pasó por media España, por no sé cuántas cárceles, llegó a Correcillas, que exactamente él... Yo pude hacer una entrevista a Ramiro Pinilla y no se acordaba del nombre del pueblo y por eso no lo había puesto, pero daba la descripción que él le había dado perfectamente. Bueno, porque Correcillas no es que se describa bien, pero sí, es un sitio peculiar y para los de la Cabrera parece un pueblo muy de la Cabrera, que están todos en cuesta y ahí en bancal unos con otros, pero esa es una de las historias. Es curioso, cambió de la primera edición, que me parece que era la del rojo, o la del ruso, a la segunda, que era la del rojo. Ramiro Pinilla dice decía que a lo que se refería con las dos, con el rojo y el ruso, era el color del pelo, que era pelirrojo y no tenía la connotación política. Bueno, él tenía la de que como subía al monte, vivía en el monte y creían que tenía contacto con la gente, con los huidos, pues querían que Pero cantara. La primera versión puso el ruso, porque aunque le llamaban el rojo por el color del pelo, aunque le llamaban el rojo por el color del pelo, claro, salió en el año creo que 71, 73 el libro, y poner el Antonio B, el rojo, pues tenía otra connotación, y luego ya en la siguiente edición ya puso el ruso. Puso el ruso y luego ya cuando puso el rojo y eso. Además ahí, en lo de Correcillas es muy curioso que por ahí pasó Eufemiano, porque cuando venían del frente, venían por el puerto de Canseco de Piedrafita, por Cármenes y por ahí, y luego cogían por el Valle del Marqués, por Correcillas, y por ahí pasaban aviados y al final llegó aquí. En las memorias del sargento Ferreras, que los que no lo hayáis leído las recomiendo también, porque es la visión del mismo tema de un guardia civil que se encargó de perseguir a los guerrilleros, sobre todo en la Cabrera. Y hay un capítulo que se titula La noche de Correcillas, y es que tienen un chivatazo a partir de uno que le prometen darle un trabajo, para que veáis la miseria a la que se llegaba en aquellos años, un trabajo para el hijo. Le ofrecieron darle un trabajo al hijo si cantaba donde un día que bajaran los del monte, donde estaban. Y ocurrió. Entonces es un capítulo que cuenta que como 150 guardias civiles de toda la provincia rodean Correcillas al amanecer y estaban en casa de Císima y salieron dos pegados a la pared porque un guardia civil empezó a dar voces, que sospecha el sargento Ferreras que si era un informador de los otros, porque había muchas historias de espionaje por un lado y por otro, y salieron todos arrimados. El que me contaba a mí, Casimiro Arias, el jefe del grupo, que yo le grabé mucho, que fue el día, junto con los del tío Medardo de Otero, que le rodearon y salieron como en el oeste tirando bombas entre las vacas. Ahí estaba Calisto. Estaba Calisto y Casimiro y el hijo, que se llama Julio, que le hirieron a saltar por un postigo en Labono y se arrastró hasta la vía del tren, y ya por la mañana iba a llegar el tren y le iban a ver y se metió un tiro. Y que mataron al padre a culatazos en la cocina, el tío Medardo y eso. El tío Medardo, y a la mujer le partieron un brazo y una pierna, bueno, esas cosas que sucedían. Y contaré una cosa sobre Eufemiano para que veáis que no todo es blanco, negro, gris y amarillo. Cuando le grabé a Casimiro, que era el jefe el líder natural del grupo, en la vecilla tenéis fotos del grupo Los Arias, le conté que había entrevistado a un señor de La Mata que había estado 10 años enterrado vivo. Y me dijo, pues le tenía que haber dado un tiro. Y digo, coño, dice, es que hay que luchar, no se puede uno esconder como un conejo. También digo esto porque cada uno ve las cosas de una forma. Bueno,
para mí es tan trágico lo de los que estaban por el monte como los eufemianos, o quizá más los eufemianos. Yo les voy a poner más deberes que Julio. Os recomiendo que leáis las memorias del sargento Ferreras, pero en la misma colección, en los breviarios de la Colla y del Pez, el número siguiente son las memorias de Francisco Martínez el Quico. Ah, bueno, claro. Entonces, Francisco Martínez, que vive todavía, ha hecho hace 100 años, en septiembre, creo, en septiembre o octubre, quedan dos maquis vivos, que son Quico y Esperanza. Quico y Esperanza, ¿no? Quico de cabeza está como Dios, o sea, tú escribes algo que no le parece bien y ya ves el teléfono de la hija de Odete que dice: Quico, qué buenos cojones tenéis con lo que contáis ahí está como Dios y tal. Y son las siguientes memorias, van las del sargento Ferreras y las de Francisco Martínez. Y hay pasajes que son el mismo, por ejemplo, el asedio de Corporales. Es una lección de historia leer la misma historia contado por el perseguido y por el perseguidor, ¿no? Ahí tal. La verdad es que lo de la Cabrera es otro mundo, porque era otro mundo, ¿no? Entonces, a mí no sé si lo visteis hace un par de años o 3, todavía como la historia, todavía de cómo consiguieron matar a Girón con un infiltrado y tal, para infiltrar a aquel, el que se infiltró, Cañueto, mató a 2 falangistas antes de, para que Girón lo diera por bueno, que era de los suyos, mató a 2 falangistas. Pues la historia, hace un par de veranos, dos creo, apareció en la puerta de la iglesia de Santa Eulalia, que fue donde mataron a Girón, donde mataron a los 2 falangistas. Apareció en la puerta de la iglesia de Santa Eulalia la carta de una nieta de Cañueto, el que mató a Girón, al que no se volvió a saber nada, porque entre lo que le prometieron y dieron para que traicionara a Girón y lo matara, pues era una nueva identidad, irse a vivir. Por la nieta se sabe que a Sevilla, iba él, su hermano y tal. Pero claro, ahora la historia, con internet, con lo que sea, con los libros, la nieta es profesora, empezó a ver cosas raras en los silencios que había escuchado en su casa, ¿no? Llegó a la conclusión que ella era la nieta de Cañueto, y colgó una carta que la vieron al amanecer, la debió colgar por la noche, la clavó por la noche en la puerta de la iglesia de Santa Eulalia, pidiendo perdón a la familia que había asesinado su abuelo para eso. Y bueno, yo saqué ese asunto, hablé con ella, y a los 15 o 20 días me llamó para pedirme por favor que no le diéramos más vida a ese asunto, porque era un verdadero infierno para ella lo que estaba pasando por haber reconocido que era la nieta de Cañueto, que ya había muerto. Además, murió pronto en un accidente que tuvo... Que no fue un accidente. Que no fue un accidente, que parecía, haz que parezca un accidente, y lo pareció, pero no. Bueno, dice, no sé. No, bueno, la teoría más extendida es que no fue un accidente, ¿no? Pero, la atropelló un coche. La atropelló un coche, sí. ¿No? No, que a Cañueto... No, que el tal Cañueto, como no conseguían capturar a Girón, bueno, pero estos los que haya el Bierzo por aquí, sobre Girón hay mucho escrito, hay un libro, aparte el libro canónico sobre la guerrilla, que es el de Secundino Serrano, que es leonés, que se llama Maquis. Luego tiene otro libro anterior, La guerrilla en el Bierzo, y no sé qué, fue el gran investigador sobre... que es profesor de instituto ya jubilado, de León. Hay un libro de Santiago Macías, El monte o la muerte, ahora hay mucha literatura sobre esto. No, Cañueto, la historia es que fue un hombre que infiltró el comandante Arrecibita, que era el que mandaba
la división de la Guardia Civil, ¿cómo se llama? La comandancia, de la Guardia, o sea, hay una por provincia. La única vez que ha habido una comandancia, la Guardia Civil, en una ciudad que no fuera capital de provincia, fue en los años 40 en Ponferrada, para perseguir, porque en el Bierzo y la Cabrera llegó a haber más de 500 guerrilleros por las montañas y era un problema realmente serio. Y ya, bueno, fueron eliminándolo, fueron huyendo y quedó el grupo de Girón, que ya, por eso Kiko vive todavía, porque se incorporó a la guerrilla en el año 47, con 21 años, empezó siendo enlace que les lleva comida y tal, y al final acabó de guerrillero, como Esperanza, que yo la conocí, que estuvo en Teruel, vive en Zaragoza, que era la hija de unos campesinos, que les ayudaba, y ya cuando les detectaron, su padre y ella se unieron a la guerrilla, y a ella la tuvieron un tiempo poco porque no querían mujeres en la guerrilla, pese a que la guerrilla no se explica sin las mujeres, que eran las que realmente sufrieron y sostuvieron el movimiento guerrillero, porque eran las que se jugaban la vida llevándoles comida, etcétera. Pero no querían mujeres en la guerrilla, pues claro, 10 hombres en una cueva con una mujer, decían que al final empezaba a haber problemas entre ellos. Bueno, y de hecho yo solo he conocido 3 guerrilleras, Esperanza y otra que se llamaba Reme, que también tiene una historia novela, que era de Cuenca. Huyó con sus padres a la montaña, luego huyó a Francia y bueno, al final se acabó casando 25 años después con el jefe del grupo guerrillero, que era un tal Florián García Grande, que era el apodo, y medía 1,5 metros, pero como le llamaban Peque en la vida civil, cuando fue un jefe guerrillero muy famoso del Partido Comunista. Y se reencontraron en Praga. Es que claro, todo esto son historias que cada historia da para varias películas. Se encontraron, huyeron a Francia, ahí se dispersaron todos, y él acabó en Checoslovaquia, era el Partido Comunista, y entonces a ella la enviaron a llevar, no sé qué llevaría, pero tampoco me quiso explicar mucho, a Praga en un tren, como las películas de espías, en los años 60, y tenía que llamar desde una cabina a la estación de Praga por teléfono. Allí a un teléfono le contestó un hombre que le dijo: paso ahora a buscarte soy un hombre pequeño con sombrero. Y dice, yo ya le había conocido la voz. Y se encontraron 20 y pico años después y se acabaron casando, y luego vivieron en Valencia y ya murieron. Y la única que queda es Esperanza, y que es una mujer que tendrá cerca de 100 años, que vive en Zaragoza, y Kiko, que es de Cabañas Raras, del Bierzo. Son los 2 únicos guerrilleros que quedan vivos. Y lo de Cañueto es que le infiltraron para acabar con Girón, que de hecho ahora hay una ruta que organiza Santiago Matías el primer domingo de mayo, a las Puentes de Malpaso, que es por encima de Molina Seca, donde el Cañueto el infiltrado, le mató a Girón mientras se afeitaba en una cueva allá al lado del río, porque los otros, Kiko y el Zapico, el grupo, habían ido a no sé dónde, lo organizó para que... Y entregó, bueno, mató a Girón y entregó a Álida, que era la mujer, a la Guardia Civil, y entonces a él le llevaron a Sevilla para que desapareciera, y al año por ahí le atropelló curiosamente un coche, que también le pasó a otro, pero en Burdeos, que también delató a no sé quién, y también porque la policía en las dictaduras procura no dejar huellas. Kiko no se atreve... Kiko no quiere decir abiertamente que no fue un accidente, y dice con cierta ironía, dice: en Sevilla había un coche y atropelló a Cañueto. Casualmente. Y dentro de las mujeres, lo que pasa es que no es leonesa por nacimiento, pero también es una que a mí Chelo, la de Soulefi, que emigró a Francia. No lo sé. Chelo Rodríguez. Hay un documental sobre ella.
Y es una historia que hay un pasaje que a mí ella murió con 100 años también, en el 20 o el 21, no hace excesivamente mucho. Yo con esa pude hablar varias veces y en el documental ella dice, en una frase, habían matado a su padre y a su madre delante de ella con 9 o 10 años en el corral de casa. Después fue la primera, ella era del barco de Valdeorras, pero había pasado ya para el Bierzo. Fue la primera que subió con su novio al monte y lo mataron. Y mataron a su hermano. Y dice en el documental, cuando mataron a su hermano, dice ella, y entonces yo dije, ya no aguanto ni otra muerte más. Y marchó para Francia y nunca volvió. Pero cuenta, volvió una vez, cuando descubrieron los de la Asociación de la Memoria Histórica, desenterraron la fosa en la que estaba su padre, volvió por primera vez desde Francia y cuenta ella que después se casó allí en Francia, pero que siempre le dijo a su marido que se casaban en segundas nupcias, porque ella estaba casada con el guerrillero, aunque no se habían casado. Es una historia de una dureza también tremenda, porque empieza... la sacaron siendo una niña al corral para que viera cómo mataban a su padre y a su madre, ¿no? Ya empezaron, luego mataron al novio, después a su hermano y después dijo hasta aquí hemos llegado ya. Bueno, si alguien quiere decir algo... Pues entonces acabamos con un escrito que hice yo para la revista local La Mata de Cureño, un pueblo que nos une. Entre otras cosas decía: ¿cómo queríamos a tío Femiano, mi hermano y yo? En los largos veranos infantiles nos enseñó junto a abuelito Ramiro 1000 y unas cosas. Recuerdo cómo nos tirábamos a su cuello cuando volvía a casa después de una larga jornada de siega, o aquellas bellas historias que nos contaba sentado en el escaño, o cómo jugábamos con el Terrible y el Navarro, o las peleas que echaba con el garrafón en la bodega para escurrir la última gota, o el riquísimo ponche gallego que nos preparaba, o la cuelga que siempre encontrábamos detrás de la puerta del comedor cuando llegábamos a la mata en las vacaciones, o el baile alrededor de un vaso por las noches, o aquel Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quien estuviera en Asturias en todas las revoluciones. Muchas gracias. Vamos a abrir la exposición que tenemos de fotografías de Femiano y de otras fotografías de la Mata, Raíces y Memoria, pues, si alguien quiere ir. Muchas gracias a Julio, a Simón, a Augusto y a todos vosotros. Muchas gracias.